Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Reciban saludos de parte de su hermano y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Y hoy en esta tarde vamos a tomar algo de tiempo para estudiar un tema de las Sagradas Escrituras. Y para ello, hermanos, les voy a pedir primeramente que me acompañen a dirigirnos a Dios a través de una oración para comenzar con el estudio. Bendito Dios, Padre celestial, hermoso, Rey de reyes y Señor de señores, a ti sea la gloria y la honra, bendito Dios, por los siglos de los siglos. Oramos en esta tarde para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, eterno Padre, por permitirnos grabar este estudio, Padre, el cual te pedimos, Señor, que sea de gran edificación para todas aquellas personas, Padre, que tengan la oportunidad de escucharlo. Dame, Padre, el conocimiento y la sabiduría para poder explicar el tema de la mejor manera, bendito Dios. También te pedimos, Padre, por todas las personas de este mundo, por todos nuestros hermanos en Cristo, que tú derrames bendición, Padre, sobre todos nosotros y que nos acompañe, Señor, bendito, donde quiera que vayamos. Sé con nosotros en estos momentos, Padre adorado. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces el estudio de esta tarde. Y para ello les voy a pedir de favor que me acompañen ahí con sus Biblias. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 30. Como saben, el contexto de este pasaje es cuando el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados allá en Filipo. Y como bien saben, ellos empiezan a hacer oraciones a Dios, empiezan a cantar a Dios, de tal forma que las cárceles comienzan a abrirse. El carcelero, hermanos, quien era el encargado de cuidarlos a ellos, sabía perfectamente bien que si los presos se le escapaban, pues él tenía que pagar con su vida. Entonces, él estuvo a punto de matarse, estuvo a punto de quitarse la vida cuando Pablo, pues le dice que no lo haga, que ellos aún seguían allí. Entonces, este hombre, este carcelero, le hace la siguiente pregunta al apóstol Pablo y le dice, aquí en Hechos 16:30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hermanos, sin lugar a dudas, esta pregunta debe de ser la más importante en la vida de cada uno de nosotros. Debemos darle esa gran importancia, debemos de darle pues ese gran valor a esta pregunta que hizo el carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, esta pregunta pues es algo que que va a definir cuál va a ser nuestro futuro. Y no te estoy hablando de un futuro terrenal o de un futuro aquí en el mundo, sino de aquello que viene después de nuestra vida terrenal. Es decir, que de esta pregunta, pues va a depender el dónde voy a pasar yo el resto de la eternidad. Sabemos perfectamente bien, gracias a las escrituras, que en este mundo únicamente hay dos lugares. O vamos a partir al cielo o vamos a estar en el infierno.
No hay otra opción, no hay otros caminos, no hay otras rutas. Entonces, de aquí viene la importancia de esta pregunta que el carcelero pues realizó al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, el tema que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde, con la ayuda de nuestro amado Dios, el tema va a ser: ¿qué debo de hacer para ser salvo, hermanos? Una pregunta muy, pero muy importantísima. Y es, hermanos, necesario que cada uno de nosotros entendamos que para poder ser salvos, vamos a tener que cumplir ciertos requisitos, vamos a tener que cumplir ciertos pasos. Por ejemplo, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros queremos entrar a trabajar en una empresa? Normalmente, cuando vas y llevas tu solicitud, el encargado de recursos humanos, aquel que se encarga de entrevistarte, te explica y te pide ciertos requisitos para que tú puedas entrar a trabajar a ese lugar. Por ejemplo, lo primero que te empiezan a comentar es que tienes que primeramente ser mayor de edad para poder entrar a trabajar. Tienes que presentar tu credencial de elector. En algunos trabajos te piden una carta de antecedentes no penales, o hay lugares donde también te piden que lleves algunas recomendaciones de anteriores trabajos en los que hayas estado. Entonces, como podemos ver, para poder entrar nosotros a una empresa, pues te piden pues algunos de estos requisitos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no cumplo con alguno de estos requisitos? ¿Podré entrar acaso yo a trabajar en ese lugar? Claro que no. Lo primero que te van a decir es que necesito que me traigas tal documento. Si no cumples con todos los requisitos, con todos los documentos, pues no vamos a poder entrar a trabajar. Lo mismo, hermanos, va a suceder si nosotros queremos entrar al cielo. Dios nos va a dar una serie de requisitos, una serie de pasos que tú y yo debemos de cumplir si queremos entrar al cielo. Y va a ser importante que nosotros entendamos desde ahorita, hermanos, amigos, que si alguno de nosotros no cumple con todos los requisitos, entonces no vamos a poder entrar no vamos a poder entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer ver que para estar bien con Él, pues vamos a tener que cumplir con todos los requisitos, sin excepción, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son aquellos requisitos, cuáles son aquellos pasos que Dios nuestro Señor pide para que nosotros podamos ser salvos. Y el primer paso, hermanos, a seguir es que cada uno de nosotros debemos primeramente de oír el Evangelio, hermanos, oír el Evangelio. Vamos a leer lo que dice aquí Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice de la siguiente forma: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, a través de estas palabras que escribió el apóstol Pablo, donde él nos está haciendo ver que cómo puede una persona creer en Jesús si antes no ha oído de Jesús. ¿Cómo va alguien a escuchar si no hay quien predique acerca de Jesús? Entonces, con esto nosotros podemos darnos cuenta de que un primer requisito para que nosotros podamos alcanzar la salvación
Pues es precisamente el oír el Evangelio, el escuchar el Evangelio. Es imposible, hermanos, que yo pueda alcanzar la salvación sin conocer ningún pasaje bíblico, sin antes haber escuchado algo acerca de la palabra de Dios. Allí en Romanos 10:17, algunos versículos más adelante, dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podré tener yo fe si antes no he escuchado nada acerca de Dios? Si no he escuchado nada acerca de Cristo. Es triste, hermanos, ver cómo hoy en día hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, quienes andan por el mundo predicando un plan de salvación diferente al que Cristo enseñó. Hay personas que te dicen, haz una oración de fe y ya con eso vas a ser salvo. Arrepiéntete antes de morir y con eso va a ser suficiente para que tú alcances la salvación. Pero esto es una mentira, hermanos, amigos. No es verdad que con yo hacer una oración de fe voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque antes tengo que primeramente oír del Evangelio. Tengo que conocer el Evangelio, tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Tengo que escuchar todo acerca del Evangelio, acerca de la palabra de Dios. Entonces, este va a ser un primer paso importante, el cual vamos a tener que cumplir si queremos alcanzar la salvación. Dice aquí en Hechos, capítulo 2 versículo 22, hablando el apóstol Pedro, recuerden, esto fue cuando se dio el día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo a los discípulos, a los apóstoles. Entonces nos menciona la palabra que Pedro fue quien empezó a predicar el sermón. Y vamos a ver que aquí en el versículo 22 les dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Entonces, escuchen, hermanos, Pedro les dice a ellos, oíd estas palabras. Entonces, para que en aquellos oyentes, para que en aquellas personas pudiera haber una salvación, pudiera haber una fe, pudiera haber un arrepentimiento, primeramente ellos tenían que oír las palabras que Pedro les iba a decir a ellos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, Pedro les dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, aquí podemos notar, hermanos, que lo primero que el apóstol Pedro les dice a ellos es que escuchen, que oigan aquellas palabras. Lógicamente, cuando terminamos de leer el capítulo 2, nos damos cuenta de que Pedro les habla acerca del Evangelio. Pedro les habla acerca de Jesús, acerca de la muerte, de la sepultura y de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros primeramente, para poder decir que somos salvos o para poder alcanzar la salvación, primeramente hay que prestar el oído a las palabras de Dios. Y yo sé, hermanos, que oír pues es algo sencillo, es algo fácil, hermanos, es únicamente pues, dar de nuestro tiempo para escuchar acerca de la palabra de Dios, pero tristemente, hermanos, muchas personas no quieren saber de Dios. Muchas personas no quieren escuchar de Dios. Da tristeza, se siente feo, se siente algo triste llegar, tocar puertas y que nadie quiera saber de Dios. Que toques una puerta y no tengo tiempo, muchas gracias. Y vas y tocas otra puerta y ¿qué es lo que te dicen? No, hay para la otra. No, es que tengo que dar de comer. No, es que va a llegar mi esposo y me voy a ocupar. No, es que voy de salida. El chiste es, hermanos, que nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Nadie quiere oír el evangelio de Cristo. Ahora la pregunta aquí es, ¿podrá una persona
que se ha negado a oír el Evangelio ser salva? Obviamente no, hermanos, no va a poder ser salva si no escucha antes del Evangelio de Cristo, hermanos. Entonces debemos de oír, hermanos. Dice aquí en Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, vean lo que dice aquí, hermanos, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ven aquí, hermanos, vemos la importancia de prestar atención a las palabras de Dios. Aquí está, hermanos. Aquí vemos cómo es importante que antes de nada, antes que todo, primeramente escuchemos el Evangelio, escuchemos las palabras de Dios. Obviamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras intenciones, lo que llevamos por dentro, hermanos. Entonces, cuando nosotros verdaderamente abrimos nuestro oído, cuando verdaderamente tenemos sed, tenemos hambre de oír la palabra de Dios, pues puede pasar lo que pasó con esta mujer, que dice que Dios mismo le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a todas aquellas cosas que Pablo le enseñaba. Entonces, primer paso, hermanos, amigos, para poder alcanzar nosotros la salvación es primeramente oír el Evangelio, hermanos. Después, el segundo paso, hermanos, ahora tenemos que creer en ese Evangelio, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice allí el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, segundo paso, hermanos, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y aquí el versículo, hermanos, está bastante claro. Dios nos ha amado, hermanos, y lo ha demostrado. ¿De qué forma? Con su muerte. Ha demostrado cuánto nos ama, ha demostrado que nosotros somos valiosos para Él. Ha mostrado el Señor que quiere que todos nosotros seamos salvos. Y para ello Dios ha enviado a su Hijo, hermanos. Ha enviado a su Hijo a dar la vida por causa de nosotros. Pero vean que el versículo, el pasaje nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces va a ser importante, hermanos, una vez que tú ya escuchaste del Evangelio, ya escuchaste de Jesús, ahora tienes que creer esas palabras, porque de nada va a servir, hermanos, de nada va a servir que yo nada más escuche si todo lo que escucho me va a salir por acá. Es como decimos, me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces no tendría ningún sentido que yo primeramente haya escuchado si no creí ahora las palabras que escuché. Entonces va a ser importante, hermanos, que además de escuchar el Evangelio, además de oír de la palabra de Dios, ahora vamos a tener que creer, vamos a tener que tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vean, ¿para qué es el poder de Dios? Para salvación. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. Dice aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, aquí está claro el pasaje. El Evangelio es poder de Dios para salvar. A través del Evangelio podemos alcanzar esa salvación. A través del Evangelio, a través de escucharlo, hermanos. Pero dice aquí Pablo, también tenemos que creerlo.
Tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Tenemos que creer en esos actos, en los hechos del Evangelio. Debemos cada uno de nosotros creer. ¿Para qué? Para seguir bien en el camino a la salvación, hermanos. ¿Por qué es importante que creamos? Bueno, para estar bien con Dios. Vean, dice aquí Hechos capítulo 18, versículo 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, fíjense, aquí vemos los dos primeros pasos, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, aquí nuevamente la Biblia nos muestra, hermanos, que para poder nosotros estar bien con Dios, pues tenemos que creer, hermanos. Tenemos que tener fe. Tenemos que ser personas creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya duda en nuestro corazón, que no haya ni la más mínima duda en nosotros, sino que al contrario, le creamos totalmente a Jesús, que confiemos en sus palabras, que si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que creérsela al Señor. Si Jesús dice que Él es la verdad, créele que Él es la verdad. Si Él dice, yo soy el Hijo de Dios, créele que es el Hijo de Dios. Y así cada palabra que Jesús diga, cada fragmento que la Biblia nos enseña acerca del Evangelio de Cristo, pues tú y yo debemos de creerlo, hermanos. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros no creemos en este Evangelio? O si hay duda en nosotros. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí, hermanos, vemos que la fe es importante, hermanos. Es indispensable. ¿Por qué? Porque según Hebreos 11:6, si yo no tengo fe, es decir, si no creo en Jesús, si todavía tengo dudas, si aún hay, aunque sea el más mínimo fragmento, el más mínimo, la más mínima pizca de duda en mi corazón, eso va a hacer que yo ante Dios sea que desagradable. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de personas que no creen al 100% en Él. Entonces, esto es importante, hermanos. Creer en el Señor, creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primer paso, hermanos, oír el Evangelio. Segundo paso, creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vamos ahora a pasar al tercer paso, el cual tiene que ver con el arrepentirse de sus pecados. Dice aquí, Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean, hermanos, esto es algo que la palabra de Dios nos está enseñando a todos y cada uno de nosotros. Dios ha mandado, hermanos, Dios lo ha dicho, Dios ha pasado por alto aquellos tiempos de ignorancia y ahora dice aquí la palabra que nos manda a todos nosotros en todo lugar a que nos arrepintamos, hermanos. Obviamente debemos de arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, hermanos. Y algo importante, hermanos, que quiero que entendamos bien qué significa la palabra arrepentirse. Y esta palabra, hermanos, es una palabra que proviene del griego metanoeo, la cual significa cambiar de opinión o el propósito, cambiar de mente, basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y la rectitud. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de arrepentimiento, no solamente significa decir, ay Señor, lo siento, perdóname Dios mío, estoy arrepentido. No, no, hermanos, no se trata de únicamente hablarlo, sino de realmente
tener un cambio en nuestra vida. ¿A qué me refiero, hermanos? Que si yo era una persona fumadora, ¿qué crees? Ahora ya no voy a fumar. Si yo era una persona tomadora, si yo era un borracho, pues ahora ya no voy a ser un borracho. Si a mí me gustaba drogarme, ya no me voy a drogar. Si a mí me gustaba estar albureando, si me gustaba estar diciendo maldiciones, pues ahora voy a corregir mi vocabulario y voy a hablar cosas que edifiquen a las personas. Entonces, a eso se refiere, hermanos, un verdadero arrepentimiento, a mostrar no solamente por fuera que estoy arrepentido, sino también mostrarlo con mis hechos, mostrarlo con mis actitudes, con una manera diferente a la que yo vivía, hermanos. Entonces, a eso se refiere un verdadero arrepentimiento. Y quiero que veamos, hermanos, cómo el Señor Jesús nos va a enseñar la importancia que debe de realmente haber en nosotros en cuanto al arrepentimiento. Y para ello, hermanos, vamos a darle lectura allí en Lucas, hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 13 y le voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Voy a leer, hermanos, Lucas capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3 para ver ahí lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y vean, dice así de la siguiente manera. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermanos, debe de quedarnos claro, hermanos, el Señor quiere un arrepentimiento de todos y cada uno de nosotros. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, para poder comprender de una mejor manera las palabras que Jesús está diciendo aquí de Lucas 13, versículo 1 al 3. Por ejemplo, hermanos, hoy en día sabemos que existen muchas personas que se dedican a matar, personas que se dedican a secuestrar, personas que se dedican a violar a niños, personas que se dedican a extorsionar personas. En fin, hermanos, hay muchas personas que se dedican a cosas que verdaderamente son abominables ante los ojos de Dios. Ahora, lo que el Señor nos quiere enseñar aquí, hermanos, es lo siguiente. Imagínense que el Señor nos pregunte, a ver, ¿creen ustedes que porque el que mata, el que viola, el que roba o el que hace cosas que asesina, piensan ustedes que por hacer esas cosas ellos van a merecer un peor castigo que el que nosotros que a lo mejor no mata, a lo mejor yo puedo decir yo no mato, yo no robo, yo no vendo drogas, yo no ando metido en negocios malos, no secuestro a nadie, no violo a niños, pero pues ¿qué crees, hermano? A lo mejor soy un mentiroso, a lo mejor soy una persona maldiciente, soy una persona a lo mejor tomadora que fuma. Y dice el Señor, ¿piensas tú que porque Él hace eso y tú nada más haces esto, piensas que el castigo va a ser mayor para el que hace lo de allá que el tuyo? Entonces el Señor nos dice aquí, no, antes, si no se arrepienten, todos vamos a morir, ¿qué? Igualmente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para el Señor, pues no hay acepción de personas, hermanos. Tanto el que echa mentiras,
como el que viola, hermanos, a personas o a niños, o el que secuestra, los dos son pecadores ante los ojos de Dios. Aunque a lo mejor ante el mundo, ante la sociedad, digamos nosotros, "Ay, pero es que mira, ese se dedica a hacer esas cosas. Yo digo que merece un peor castigo". No, hermanos. El Señor dice, si no se arrepienten, van a morir igualmente. Entonces, así de importante, hermanos, así de necesario, es que cada uno de nosotros muestre arrepentimiento para con Dios, hermanos. Así, hermanos. Entonces, este es el tercer punto, este es el tercer requisito, el tercer paso que Dios pide para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Recuerden, llevamos oír, creer, arrepentirse. Después, hermanos, ahora tenemos que confesar a Jesús como Señor. Y para ello, hermanos, voy a darle lectura lo que dice ahí Romanos en el capítulo 10. Vamos a leer Romanos capítulo 10 y vamos a estar en el versículo 8 al 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice aquí, hermanos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, el cuarto paso que tú y yo debemos de seguir para poder alcanzar la salvación es confesar a Jesús como nuestro Señor, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, que debemos reconocer a Jesús como Dios, hermanos. Eso es lo que estamos tratando de enseñar al hacer una confesión a Jesús. Lo estás declarando como el Hijo de Dios, lo estás declarando como Dios mismo. Entonces de eso se tratan, hermanos, que nosotros confesemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 37. Vamos a ver cómo aquí, cuando Felipe fue a predicar al etíope, cómo llega un momento en el que llegan a cierta agua y el etíope le pregunta a Felipe, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 37 la respuesta de Felipe al etíope. Le dice allí, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí podemos ver al etíope, hermanos, haciendo una confesión a Jesús como su Señor. ¿Por qué? Porque él aquí lo está declarando. Cuando dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que todas las personas debemos hacer para alcanzar la salvación, hermanos. Confesar a Jesús como nuestro Señor. Y vamos a leer por último allí en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a darle lectura en el versículo 32 al versículo 33. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, que dice de la siguiente forma, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, hermanos. Debemos de confesar a Jesús como Señor delante de los hombres, hermanos, delante de las personas. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jesús mismo nos está enseñando, hermanos. Él mismo está diciendo a cualquiera.
que lo confiese delante de los hombres, Él también, hermanos, nos va a confesar delante del Padre que está en los cielos. Entonces, esto es algo, hermanos, especial, es algo lindo, algo hermoso, hermanos. Entonces, el cuarto paso que tenemos que hacer nosotros es confesar a Jesús como Señor, hermanos. Ahora vamos con el quinto paso, hermanos, el cual tiene que ver con ser bautizados, hermanos. Y recuerden que cuando hablamos de bautizo, estamos haciendo referencia a la palabra griega baptizo, que quiere decir sumergir o inmersión. Es decir, hermanos, que el bautismo que tenemos que recibir no se trata de ser rociados en la cabeza, sino de ser sumergidos completamente en agua para poder alcanzar la salvación, hermanos. Y vamos a leer los siguientes pasajes. Primeramente, Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16. Vamos allí a darle lectura, Marcos 16, del versículo 15 al 16, que dice de la siguiente forma: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí vemos, hermanos, en este pasaje, cómo el Señor enseña: el que creyere y fuere bautizado es el que va a alcanzar la salvación, hermanos. Y el que no lo haga, el que no crea, el que no se bautice, hermanos, ¿qué creen? Va a ser condenado. Entonces, para poder alcanzar la salvación, tenemos que recibir el bautismo, hermanos. Y aquí está Marcos 16, 15 al 16. Vamos ahora a leer en Hechos capítulo 2, versículo 38, hermanos. Recuerden que aquí Pedro estaba platicando con todos aquellos judíos a los cuales Pedro les hace ver acerca de Jesús, acerca de que ellos habían sido partícipes de haber matado al Cristo, al Hijo de Dios. Entonces, cuando ellos escuchan estas palabras, nos menciona ahí la palabra que se compungieron de corazón y le preguntan a Pedro: ¿qué haremos, Pedro? Y Pedro les va a dar esta respuesta en el versículo 38, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el bautismo es necesario para nuestra salvación. Es triste con las personas que creen que el bautismo no salva, pero vemos que la Escritura, hermanos, nos menciona que el bautismo es algo que nosotros necesitamos, hermanos, para poder estar bien delante de nuestro Dios. Así que si nosotros queremos ser salvos, tenemos que ser bautizados. Y recuerden que bautizados hace referencia a ser sumergidos, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, aquí en Primera de Pedro 3:21, cómo ciertamente el bautismo es algo que nos salva, hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, con esto podemos concluir que efectivamente el bautismo es algo, hermanos, que necesitamos para poder alcanzar la salvación, hermanos. Entonces, si alguien pregunta, si alguien quiere saber qué necesitamos hacer para ser salvos, recuerden, el plan de salvación es oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús y ser bautizados, hermanos. Ahora bien, va a ser importante, hermanos, que una vez que hayamos cumplido con estos requisitos, con estas pasos, seamos fieles, hermanos, hasta la muerte.
¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, es algo que podemos perder. Entonces, si yo ya escuché, si ya creí, si ya me arrepentí, si ya confesé a Jesús y me bauticé, ahora tengo la responsabilidad de permanecer fiel hasta el último día de mi vida, hermanos. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, hermanos, algo que tenemos que hacer para asegurar nuestra salvación es permanecer fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte, hermanos. Entonces, ya saben, hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús, bautizarse y permanecer fiel hasta la muerte, hermanos. Entonces, espero que el tema, hermanos, haya sido entendible y que sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.